por favor, quisiera saber si se escucha y se ve la imagen. Sí, Buenos profesora, días. se escucha y se Ok, ve. vamos a comenzar la Buenos días, clase. profesora. Buenos días. Hoy día la clase es un poquito larga en razón de los temas que está abordando Desarrollo 2, que tiene y concentra principalmente los contenidos en razón de la adolescencia, del adulto joven, de la adultez intermedia y de la adultez avanzada. ¿Ok? Comenzamos. La temática está entonces relacionado a esos 5 o a esas 5, perdón, a esas 4 etapas del desarrollo del hombre, ¿no? En donde va a estar, vuelvo a repetir, la adolescencia, adultez temprana, ¿ya? O joven también le denominan, adultez intermedia, la adultez tardía o senectud, o también adultez avanzada. ¿Ok? Comenzamos la clase, ¿ya? Igual que en las características anteriores que hemos tenido en las otras etapas, también consideramos lo que es el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicosocial, ¿ya? Entonces, estos 3 tipos de desarrollo, como se explicó la clase pasada, van a obedecer principalmente ¿a qué? A cambios que van a estar determinados por cambios cualitativos y cambios cuantitativos. Se les vuelve a indicar que realmente los cambios que corresponden a los cambios cuantitativos son los primeros y son los que generan los cambios cualitativos. Y esos cambios cualitativos son los que a la vez se hacen y se hacen más simples, convirtiéndose en cuantitativos, y en razón de cada suma de acciones históricas se hacen también cualitativos en complejidad. Por eso, si ustedes observan bien la línea de acción que vemos aquí, ni infancia, niñez temprana, niñez intermedia, ¿no? Adolescencia, adulto joven, adulto avanzado, adulto, adulto intermedio, adulto avanzado. Todo esto son aplicaciones cualitativas, si se puede decir así, etapas cualitativas. Pero a la hora que hablas en conjunto del desarrollo humano, que es la cualidad superior, o de los ciclos de la vida, que es la cualidad superior, estos que eran cualitativos en cada uno de su tiempo, su temporalidad histórica, estos se convierten en cuantitativos. ¿Te das cuenta? Cualidades que se convierten por acción, situación de complejidad, como cuantitativas para generar una complejidad superior. ¿Entiendes? Por eso es que nuestro desarrollo, en razón de esos cambios cuantitativos y cualitativos, van a ser de diferentes formas. Y los más característicos son los que se te describe como físico, que está relacionado a crecimiento del cuerpo y cerebro, cambio, capacidades sensoriales, motrices y salud. El desarrollo cognitivo, que está relacionado a cambios de procesos mentales, atención, memoria, etcétera, ¿no? Personalidad, ¿no? Cómo el sujeto percibe sus situaciones de acción y determina su personalidad. Y cómo también esa personalidad en el desarrollo psicosocial va a dar lugar a que se presente el ser humano de una manera determinada de acuerdo a sus convicciones, ¿no? Cogniciones. Por eso es que ahí obedece todo ese desarrollo psicosocial en cambios de emociones, personalidad y relaciones sociales. ¿Ya? ¿Qué más tenemos en esta parte? La primera que se describe es la adolescencia. La adolescencia es un intervalo que no tiene inicio exacto ni cierre exacto. ¿Por qué te digo que no tiene temporalmente ni inicio exacto ni cierre exacto? Porque de acuerdo a la madurez,
Hay personas que realmente comienzan su adolescencia entre 9 y 11 años, de acuerdo, 10 años, mira, 9, 10 años, de acuerdo a la madurez. Hay jóvenes que realmente entre 9 y 10 años que ya son personas bien, en sus deducciones parecieran de gente de 16, 17, 18 y quién sabe, está un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que la madurez en todos los seres humanos no es igual, pero en el promedio, la madurez es aproximadamente, inicia esta etapa desde los 11 años. Ahora, 20 años no es exactamente tampoco, porque hay gente de 20, 25, 30, 40 años que todavía tienen mente adolescente. ¿Entienden eso? ¿Y por qué es que tienen mente adolescente? Porque no han madurado. No han madurado. Viven todavía con los padres, dependen de los padres, ¿no? Sus situaciones de comportamiento en el entorno son estereotipadas, ¿no? Entonces, ¿qué tienen? Son personas que realmente todavía son protegidos y no han, es como quien dice, no salieron del nido, ¿no? A ser adultos. Entonces, ¿qué cosas son ellos? Ellos todavía son adolescentes. Mira esa madre adolescente, madre adulta joven, entre comillas por edad, pero que realmente quiere vivir su vida y sus hijos quiere que se lo atienda su mamá, ¿no? Y cuando su mamá le dice, hija, por favor, hoy día ya no trabajas, por favor, encárgate de tus hijos. Ay, mamá, por favor, déjame vivir mi vida. Esas palabritas obedecen a una mente estereotipada, a una mente adolescente y puede tener 25, 30, 40 años. ¿Entienden eso? Esto está muy relacionado a la madurez. Lo que estamos hablando nosotros acá son de situaciones promedios a nivel del estudio que debe de ocurrir. ¿Ok? Pero ustedes saben que la vida no es igual en todos los seres humanos. ¿Mm? Y entonces va a dar como consecuencia que en razón de lo que han aprendido históricamente desde la etapa prenatal, ya lo que viene para adelante, por eso es que se dice que está encadenado, es una situación continua, ¿verdad? Porque realmente lo que ocurre es de que lo de atrás que has vivido es muy importante para lo que viene para adelante. Y si eso lo de atrás que has tú aprendido, has tenido en las etapas anteriores, ha sido muy bueno, en razón de otorgarte una serie de competencias para que te abras al mundo con mucha habilidad, destreza, entonces tú sales del nido. Y sales del nido a hacer especialmente lo que se cumple en la ley de la vida, ¿no? A ser un adulto que responde por sus propias necesidades. ¿Ok? La etimología, como es ya conocida, viene del latín adolescere, que significa crecer, ¿ya? Específicamente lo que tú tienes que entender es que la adolescencia es una transición en donde vamos a observar a quién, vamos a observar al niño, ¿no? Al niño que ya viene a ser el adulto. Por eso es que una etapa previa a la adolescencia a nivel biológico es la pubertad, ¿no? Pero esa etapa previa que dura entre casi 8 a 10, 11, ¿no? O 12 años aproximadamente, casi ocurre entre dos, dos etapas que está entre lo que es la adultez, perdón, la niñez intermedia y lo que es la adolescencia. ¿Te das cuenta? Por eso es que hay un niño ahí, y lo otro es el adulto al que debe de llegar, ¿no? Al adulto. Lo normal debería de ser que ocurra esa transición. Eso es lo normal. En esa transición es donde se van a observar cambios de diferentes tipos en la adolescencia, que se establece que en promedio es de 11 a 20 años.
Esos cambios van a tener como consecuencia presentar 3 tipos de identidades en ese ser humano, porque ya maneja su situación deductiva, ya maneja su situación de desarrollo a nivel de pensamiento más diferenciado en lo que percibe del mundo, por eso es que tiene situaciones de, pongamos, de percepción personal, social y sexual. Y todo esto, lo que está relacionado a lo personal, social y sexual, va a tener origen en cómo y de qué manera ese ser humano ha ido desarrollándose desde las etapas anteriores. O sea que esta identidad personal, social y sexual obedece principalmente a cómo es que se ha ido ubicando paulatinamente las percepciones, los valores, las situaciones de conocimiento de ese ser humano, y ha traído como consecuencia pues que tenga pues la característica, ¿no? de poder dar lugar a un crecimiento, a una madurez. ¿Ok? Un minutito abajo, por favor. Está mal. Un ratito, ahorita vamos a solucionarlo. ¿Ya? Entonces, miren, la adolescencia obedece igual que las etapas anteriores a diferentes cambios. Pero en esos cambios, principalmente vamos a observar también cómo a nivel psicosocial, ese sujeto va a presentar un desarrollo de diferentes formas. Por eso es que vamos a observar identidad personal, social y sexual. Ya. Un ratito, por favor, no sé qué pasó. Pasó. Un minutito. Acá está. Entonces, mira, acá lo que tenemos es esta característica en especial que ya va asomándose especialmente en lo que es la adolescencia. El adolescente, como ya se dijo, obedece a una transición física y psicológica y va a estar siempre ligado a la búsqueda de la identidad, porque ya hay situaciones deductivas propias. Por eso es que tiene esa característica de ya darse cuenta de su propio él o ella, ya se da cuenta de cómo es su situación a nivel del entorno, del aspecto social, y toma sus propios criterios, deducciones, ¿no? Y también ya tiene su situación de orientación sexual o percepción. Primero es su identidad sexual, ¿verdad? Su percepción sexual de sí mismo y cómo es que va a orientar su situación amorosa hacia el entorno social, ¿no? Y especialmente va a obedecer a un vínculo social en donde va a tener pertenencia, va a obedecer a lo que realmente le gusta de su entorno social, su interacción social, su relación social, los gustos y preferencias, las acciones que realmente va a tener en énfasis la situación de las relaciones interpersonales en conjunto y en diversidad, porque va a haber diferentes aspectos en donde se va a mover con diferentes grupos pares. ¿Okay? ¿Qué más tenemos aquí en razón de esto? Si hablamos del desarrollo físico del adolescente, tenemos que, en primer lugar, presentar y pensar que la pubertad es la que ya va avisando de la aproximación de la adolescencia. La pubertad es un proceso netamente biológico. ¿Por qué se considera un proceso netamente biológico? Porque ya ahí ese eje hipotalámico hipofisiario endocrino
¿no? Por eso se te dice condicionado por el eje hipotalámico hipoficiario endocrino. Otros le dicen solamente hipoficiario gonadal, pero es en general, endocrino, ¿no? Porque las gónadas están dentro de lo endocrino. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que realmente va a haber en relación a esa madurez que obedece a códigos genéticos, va a haber lo que se dice la madurez sexual y sobre todo la capacidad reproductiva. Vuelvo a decirte, este proceso comienza desde antes, no desde lo que se dice la adolescencia, 11 años específicamente, ¿no? Por eso es que has visto casos que hablaban de niñas embarazadas de hasta la más pequeña niña que ha salido embarazada es peruana y es de 5 años, ¿no? Tuvo su hijo a los 5 años, porque hubo una precocidad en esa niña en razón de su desarrollo biológico. Y dio como consecuencia, pues, que en esa precocidad esa persona que la violentó, ¿no? La embarazó, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que hay embarazos de 8, 9, 10 años porque realmente la pubertad tiende a ser esa fase biológica en donde va condicionando ya la capacidad del ser humano para la acción reproductiva. Pero ya sabemos, en razón de las clases anteriores, que esa capacidad reproductiva del ser humano no es lo importante, no es el objetivo principal de la sexualidad en el hombre. Porque ustedes ya saben que el ser humano redirecciona su situación de su sexualidad para el tiempo en donde él considera que es pertinente y da lugar a que realmente hace acciones que corresponden a su desarrollo, ¿no? Porque imagínense, todos ustedes están en capacidad productiva, pero no pueden en razón de su situación social que han determinado que ustedes mismos a nivel social han decidido, han preferido primero su objetivo, prepararse, capacitarse, ser profesionales, para después que ya puedan ustedes valerse, recién ahí pensar en tener sus hijos, ¿verdad? Pero vuelvo a decirte, esta capacidad es biológica en razón del desarrollo. La pubertad otorga todas esas condicionantes a nivel de una serie de situaciones biológicas, neurobiológicas, a nivel hormonal. Por eso es que se condiciona, dice, en relación al eje hipotalámico hipoficiario gonadal, porque entran a tallar una serie de hormonas, la hormona liberadora gonadotropina, la luteinizante, la hormona de la liberación del folículo, los estrógenos, los andrógenos, las testosterona, ¿no? Entonces, toda una serie de mecanismos neurobiológicos que van a activar tanto las gónadas femeninas como las gónadas masculinas. Detalles que realmente en tu curso de biología te han dado mejor explicación en razón del accionar a nivel neurobiológico o fisiológico de estas hormonas, ¿no? Por eso es que tenemos en la situación principal que a la hora que se activan en la pubertad situaciones específicamente neurobiológicas, en la mujer va a aparecer lo que se denomina la menarquia, que significa la presencia de la primera menstruación. La menarquia no es la que da el inicio a la pubertad o al aspecto biológico, no, es lo que ya viene como consecuencia de estar dando lugar a que la mujer ya está en la plena capacidad para la acción reproductiva. Por eso es que la menarquía es la primera menstruación que tiene la mujer y específicamente una de las hormonas que activan principalmente todos estos mecanismos neurobiológicos son los estrógenos. En el caso del hombre vamos a tener que lo que va a ocurrir paulatinamente en un efecto también fisiológico
es que va a ir a tener el desarrollo de lo que es la producción de esperma. Por eso es que viene el espermarque, que tiene como característica que cada ciclo biológico en sí, se menciona mucho en razón de 24 días, pero en sí son procesos que tienen una tendencia a ser un poquito más largo, pero en sí se dice que cada 24 horas, 24 horas, cada 24 horas el hombre produce esperma. En cambio, la mujer cada 24 días la mujer ovula. En la mujer estrógeno, en el hombre es la testosterona la que activa toda la acción prácticamente en conjunto con otras hormonas, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que se conoce en el caso de la fisiología sexual de la mujer, se habla del proceso de ovulación, que dura cada 24 a 28 días. Y en el caso del hombre, se habla del proceso de espermatozoide, que dura aproximada en razón de expulsión cada 24 horas, ¿verdad? Acá son 24 días y acá son 24 horas, ¿ok? Entonces, mira, eso es lo que tenemos. Ahora, a nivel de las mismas acciones fisiológicas vienen los cambios secundarios. Y los cambios secundarios, por eso es que te digo, es que ese eje hipotalámico, hipoficiario, endocrino, gonadal, afecta todas las hormonas y todos los órganos y todas las situaciones fisiológicas que realmente encadenan una lectura genética. Y tanto en el hombre como en la mujer van a observarse cambios. El acné es común que aparezca tanto en el hombre como en la mujer, ¿ya? El vello pubiano, el vello axilar también es característico tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? El endurecimiento de la fibra muscular es característico del hombre. Endurecimiento, no es que te diga que se pone hold, sino hay endurecimiento de la fibra muscular. Por eso es que la tendencia, en razón de la constitución histórica del hombre, la mujer, a nivel del transcurrir de los años y también de la filogenia, la ontogenia, tenemos que siempre el macho es el de la fuerza, por la situación específicamente de defensa, la manada, y en el caso del hombre, bueno, en razón de herencia biológica, es el que realmente tiende a tener más fuerza a poder hacer algunas acciones que la mujer no puede hacer. Pero no quiere decir que la mujer eso esté debilitada, porque actualmente la situación muscular sabemos que se entrena, ¿no? Pero la constitución sí, a nivel biológico, entre el hombre y la mujer, a nivel muscular, es que viene de como herencia biológica, ¿no? Una situación de que a nivel biológico también, por herencia, el endurecimiento de la fibra muscular es más tendiente a lo masculino que al femenino. Ahora, el vello en la cara es propio más del hombre, en lo que es la barba, ¿verdad? Es propio solo del hombre. El ensanchamiento de las caderas es propio de la mujer. ¿Por qué? Porque de la pelvis al desplazarse realmente da la situación también de lo que viene como herencia biológica de la filogenia y la ontogenia, en que la situación femenina es la que realmente tiene como característica, pues, dar lugar al alumbramiento de un hijo, ¿no? Entonces la cadera, la pelvis tiene un desplazamiento para la ubicación de un embarazo, ¿no? Ahora, el timbre de voz en ambos cambia. Por eso, mientras están de niños, tienen una vocecita de niño que va madurando paulatinamente en la adultez, en la niñez intermedia, pero ya en la adolescencia a muchos de ellos le cambian notoriamente, ¿no? Algunos tienden a tener voz gruesa, otros una voz débil, aguda, ¿no? Entonces son
son propias de la madurez, ¿no? Eso no es defecto. Eso no es defecto, esa es madurez, ¿ok? Entonces, mira, tenemos eso como característica general. Y lo que sí, en la mujer es donde se desarrollan las glándulas mamarias, porque el concomitante de ese eje hipotalámico hipoficiario gonadal da lugar a toda esa red sistémica en donde realmente la mujer tiende la característica, pues, cuando tiene un hijo, a producir leche. Todo por un efecto neurobiológico a nivel hormonal. ¿Ok? Tiene que se activa por situaciones que vienen hereditariamente, como ustedes han visto, de la filogenia a la ontogenia. Por eso es que ustedes también han observado que en las hembras, ¿no? De la escala animal, amamantan a sus hijos. ¿Ok? Viene todo en esa línea en razón de lo que es la escala animal. Y todos ustedes también saben que el que está en la cúspide de esa escala animal es el hombre. Pero ocurre que el proceso de humanización ya a veces nos hace creer que no somos animales, ¿no? Porque el proceso de humanización, porque por ser seres pensantes, entonces nos hace creer que somos totalmente, estamos fuera de la escala animal, pero sí somos, pero estamos en la escala superior. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo que es todo lo que es el desarrollo físico, como ya se te dijo, en razón de las descripciones expresadas, no lo repetiremos. El desarrollo cognitivo tiene como característica especial, de acuerdo a Piaget, aparecer lo que es la etapa operatorio formal. Esta etapa operatorio formal es el pensamiento hipotético deductivo, es la forma como el sujeto individualmente ya comienza a extraer, a tomar sus propias ideas, conclusiones, su propio criterio, su propio pensamiento, su propio análisis, síntesis, su propia deducción, inferencia y razón de lo que está ocurriendo dentro de su entorno. ¿Puede estar equivocado? Sí. ¿Puede estar correcto? Sí. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Porque es el puente, pues. La adolescencia es el puente y lo que ocurre es de que lo que haya sido mal aprendido puede traer como consecuencia que dé como resultado una deducción equivocada. ¿Entienden? Lo que haya sido mal aprendido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que vino de atrás, las etapas de atrás, tal vez hogares tóxicos, hogares disfuncionales, situaciones en donde malas juntas, ¿qué cosa tienes de contenido aprendido? Pues, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir en esta etapa? Que tus deducciones pueden estar equivocadas. Eso es lo que pasa con el delincuente. Ese delincuente le roba a la anciana, le roba al adolescente que va al colegio, al niño que va al colegio, le roba su celular. ¿Por qué? Porque su tipo de criterio, operación o deducción a nivel formal está equivocado, no tiene valores, no tiene criterio, está totalmente enajenado y da como consecuencia que sus conductas estén equivocadas. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos nosotros que considerar que realmente esta etapa a nivel cognitivo es voluble, por eso tiene la característica de decirse voluble, fantasioso, con un raciocinio o un egocentrismo racional que obedece específicamente a lo que haya aprendido. ¿Ya? Características específicas. En este estadio operacional formal, la realidad como parte posible de su lógica es, si P, entonces es Q, porque su lógica va a ser directa de acuerdo a lo que entendió, comprendió. Pensamiento abstracto, mundo de las ideas y los valores, o sea, mucho piensa, mucho raciocinio, mucho imaginación, ¿no? Y deduce de lo que piensa, de lo que construye como castillito en el aire, ¿no?
Mientras sus aprendizajes hayan sido lo más idóneos, correctos, pegados a la realidad, eso va a ser muy lógico. Pero si eso no ha sido así, como aquel jovencito que haya tenido mucha baja autoestima, mucha idea de negatividad, de sentimientos de inferioridad, su situación valorativa, sus ideas sobre sí mismo están por el suelo. Y así como puede ser sobre sí mismo, puede ser sobre otros y puede tener ideas equivocadas. Pensamiento hipotético deductivo. Él solito deduce, analiza, sintetiza, pero puede estar equivocado. Inicia con inmadurez cognitiva, egocentrismo racional. ¿Ok? Con eso es que se inicia. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? En su desarrollo cognitivo, de acuerdo a Piaget, en una diferencia entre lo concreto y lo formal, vamos a tener esto. En lo concreto, que va a ser en la niñez intermedia y en lo que es el adolescente. La niñez intermedia se limita a lo que es. En el caso del adolescente, considera varias posibilidades. En la niñez intermedia se rige al presente, al concreto, a lo que le dice fulano, mengano, sultano, que puede ser su maestro, su mamá. No. En el caso del adolescente, trabaja con conceptos e ideas abstractas, que en la mayoría de los casos pueden haber sido aprendidas ya o pueden estar vinculadas a su propio criterio. En la niñez intermedia, pensamiento va en un solo sentido. Por eso es que se dice que es concreto, porque solamente es tubular en el sentido de que el referente profesor o mamá le diga sí está bien, ¿no? En cambio, en el adolescente el pensamiento es recursivo, varias direcciones. Es duda, ¿no? No, considera que debe de haber otra solución, ¿no? Se enfoca principalmente en su punto de vista, el niño intermedio. En cambio, el adolescente considera varios puntos de vista, ¿no? Por eso es que en el caso de la evolución cognitiva, el requisito casi siempre es de que vaya una situación anterior, que sea algo previo, que dé lugar a que se impulse o se lance lo que es la forma que va a continuar. Y en el caso de las operaciones hipotéticas deductivas, las operaciones formales, no pueden haber sido posibles si antes el niño realmente no tuvo un criterio en razón de un referente. Porque en razón de su madurez lo que después es que cuestiona al referente. Por eso es que ya surge el pensamiento deductivo, el pensamiento formal. ¿Okay? Cuando se habla de ese egocentrismo racional del King, vamos a observar principalmente una audiencia imaginaria y una fabulación personal. Este es más observable en adolescentes que estén bien confundidos. Mientras el adolescente está muy confundido, esto es más evidenciado, ¿no? O sea, mientras el adolescente sea más voluble, sea más sensible, sea muy cuestionador de sí mismo y de otros, ¿no? No tenga esa línea exacta de lo que debe de hacer, por eso confundido, ¿no? Entonces va a caer en esa audiencia imaginaria o en esa fabulación personal. Cuando el adolescente cae en la audiencia imaginaria, tiene como característica en que en todo momento creen que es observado, que es mirado, que es criticado, que realmente las personas, todas las que están a su alrededor, casi, y más aún, las que están en su ámbito de convivencia, que está a veces vinculada, ya sea en casa, o sea en el colegio, o sea donde se direcciona, están siempre pensando en detalles mínimos de, de él o de ella. Por eso es que aquí la característica en esta audiencia imaginaria es de demostrar una
una autoestima demasiado baja, a tal nivel que realmente consideran, ¿no?, que a veces se deben de anular, ¿no? Tienen mucha vergüenza, tienen mucha limitación en razón de poder comunicarse, de interactuar, por eso a veces se muestran evasivos, introvertidos, huidizos, ¿no? Y muy sensibles, lábiles emocionalmente, solo por esa audiencia imaginaria. Y la verdad del asunto es que cuando tú sales a la calle, a nadie le importas. ¿Te das cuenta? Pero el que maneja eso en esa sensibilidad como audiencia imaginaria, cree que realmente todos les están mirando. Y si realmente hubiera alguien que fastidie, es cretino. La persona que realmente lastima a otra persona es porque realmente tiene problemas. Ellos son los que tienen problemas, tienen una situación de camuflaje. Pongamos, hay gente que a veces cuando lastima al otro lo que hace está sublimando su sufrimiento. ¿Entienden eso? Están lastimando al otro por eso. Entonces, no eres tú el que está con problema. El que está con problema es el que agrede. Siempre el que está con problema es el que agrede, no es el agredido, mira. ¿Entiendes? Porque en la situación que tú has visto y que se te ha estado demostrando en psicología, la característica normal es que nosotros debemos de ser empáticos, vayas donde vayas. Y si no eres empático es porque tienes algún problema. ¿Entienden la figura? Entonces, no es así. Por eso esa audiencia imaginaria es muy propia de los adolescentes que tienen una alta tasa de confusión, más aún en ellos, ¿no? Lo otro es la fabulación personal. La fabulación personal es esa situación de inmadurez que tiene el adolescente de creer que realmente hay cosas que pueden ser posibles, ¿no? Sin medir riesgos ni medir consecuencias. Por eso hay muchos detalles de adolescente que a veces han sido ya sacados muertos porque han tenido como característica ser muy imprudentes por esa fabulación personal. Se van al mar, están tomados, están con la chica y quieren demostrar que saben nadar. Y después, o nada más, quieren demostrar que saben nadar. Y no toman en cuenta el riesgo tan grande que tienen, en razón de que la fuerza física del mar no es igual a tu fuerza. ¿Entiendes eso? Y eso, por más que sepas nadar, a veces el mar, si está fuerte, te va a jalar y te va a ahogar. Más aún que cuando el mar está, lo que le dicen, ¿no?, en bandera roja, ¿no? Lo otro es el atrevimiento de los piques, de las situaciones arriesgadas, de las situaciones extremas, ¿no? Esas son parte de algunos adolescentes que también están confundidos, mira, pero se van a las situaciones extremas, ¿no? A situaciones extremas, en donde su riesgo de vida es muy alto, pues, ¿no? Por eso se dice que en esa etapa de puente surge mucho este egocentrismo racional y es de peligro, pues. Sea en la audiencia imaginaria que a veces tiende hasta ideas suicidas, o en la fabulación personal en donde el atrevimiento y el creer que nunca le va a pasar nada, ¿no? Tiene como característica pues traer consecuencias desagradables. Y en los dos casos, la palabra clara está que están confundidos por propio, es parte de esa inmadurez, mira. Es parte de que cómo es que se presenta eso en esta etapa, pero más se presenta cuando las etapas anteriores no han tenido contenidos de mensajes o de desarrollo óptimo para ese ser humano. ¿Ok? Entonces, mira, esto es lo que tenemos acá. Otra situación muy importante que presenta el adolescente es las etapas del desarrollo moral de Kolbe. Colbert
un teórico que realmente manejó muy bien las situaciones de cómo el pensamiento del ser humano tiende a tender a actuar de una manera determinada dentro del entorno, y él estableció 3 etapas. La etapa convencional, la etapa preconvencional y la etapa postconvencional, ¿no? Para él realmente en la etapa preconvencional, que es la heteronomia, que significa realmente haces caso a la norma, haces caso al adulto, haces caso al que está contigo, haces caso al patrón, haces caso a lo que te indican, ¿no? Entonces, tiene como característica que la persona actúa con esa situación en razón de premio y castigo. ¿Por qué te digo premio y castigo? Porque si tú no haces caso, vas a tener un castigo. Pongamos, esa persona tiene que llegar temprano a su trabajo, ¿no? Y a la hora que llega temprano a su trabajo, realmente lo está haciendo porque le indicaron, tienes que venir temprano. Si es que él está haciéndolo porque le indicaron, tienes que venir temprano para que no tengas problemas, entonces ahí está actuando bajo ese concepto, está actuando bajo una etapa preconvencional. Pero si él lo hace y llega temprano porque lo vio en la norma, lo vio en los principios de la empresa, lo vio en lo que corresponde, pongamos el reglamento, entonces está actuando a nivel convencional. Pero si él está yendo a su trabajo porque realmente él en su formación dice, yo debo de asistir temprano. Yo no tengo por qué esperar que me digan, ni siquiera esperar la norma. Si yo debo de estar en un lugar, yo debo de estar porque yo me he responsabilizado y yo debo de manejar mi disciplina. Esa es una acción autónoma, esa es una acción que está directamente vinculado a la moral postconvencional. O sea, ¿qué te quiero dar a entender? Que un solo acto puede ser preconvencional, o puede ser convencional, o puede ser postconvencional. Se supone que nosotros esta etapa ya la hemos pasado, la heteronomia, ya la hemos pasado, en el sentido de que no debemos de estar moviéndonos por premio y castigo, ¿no? Pero no ocurre así, mira. Nosotros hasta ahora, los adultos, esta etapa supuestamente debe de ser hasta los 6, 7 años, nada más, mira. ¿Te das cuenta? La etapa preconvencional, pero no ocurre así. Esta etapa realmente la maneja la mayoría de las personas, están o buen número, vamos a ponerle así, está en esto, siempre está actuando en razón de que o lo premian o lo castigan. ¿Cuánto me vas a dar si es que hago esto? ¿Cuánto es esto? Y si no lo hiciste es porque deberías de haberlo hecho, castigo. Te quitan el sueldo, que te quitan el trabajo, o en tu casa te castigan, te quitaron el permiso o algo porque has actuado más a un nivel preconvencional. ¿Ok? Y si tú te has dado cuenta, está bien metido aquí un poquito la conducta a nivel de los reforzadores, ¿verdad? O de los principios de la organización conductual, premio castigo. Pero es que todo está en relación, ¿te das cuenta? En cambio, en lo convencional, el sujeto lo que aprende son las normas, ¿no? Y actúa en todo momento bajo la norma, la responsabilidad que tiene la regla, los principios de esa sociedad. Mientras todo lo va a hacer en razón de la norma. Y eso sí te digo, los convencionales somos los más. La gente actualmente, a ver, tú cuando entraste a la PRE también, ¿cuál es su reglamento? ¿Cuál es su norma? ¿A qué hora se entra? ¿A qué hora se entra? ¿Cuál es otra? Estás buscando la norma. ¿Te das cuenta? Cuando ingreses a la universidad, también vas a ir atrás de la norma, de la regla, del principio que ellos vayan a seguir.
¿ok? Entonces, los que somos más y los que estamos más es en la etapa convencional, ¿ok? En cambio, lo postconvencional, y te acuerdas que cuando hablamos de motivación, yo te dije, acá hay un cuadrito que vamos a mirarlo, pero lo vamos a observar después, porque lo vas a ver, lo vamos a ver cuando estemos en desarrollo en semana 16. O sea, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que la etapa postconvencional es una de las situaciones que se observa en las necesidades trascendentales, de acuerdo a lo que explicó Maslow, ¿ok? Maslow te habla de las necesidades a ver acá un ratito, vamos a mostrarte el cuadrito que se te dijo, lo vamos a volver a ver, ¿ya? Te habla de necesidades de déficit y de necesidades necesidades trascendentales. Y Maslow dice que el 98% de la humanidad están en las necesidades de déficit y lo que vendría a ser el, el 2% de la humanidad entra a tallar en lo que vendría a ser las necesidades trascendentales. ¿Te das cuenta acá? Y justo en este cuadrito de acá, ¿te acuerdas que te puse aquí? Te dije postconvencional. Estas necesidades de trascendencia son las únicas en donde el sujeto realmente maneja más una situación postconvencional, en donde busca la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la solución de problemas, la aceptación de hechos, la protección de la vida, la protección del planeta, ¿no? Situaciones más altas, más elevadas. Y todas estas necesidades de déficit son las que el ser humano las trabaja más. Por eso es que lo postconvencional obedece a un nivel alto de desarrollo del ser humano, en donde ese nivel alto, ¿no? Tiene la característica de no preocuparse ni por la norma ni por el castigo o el premio. Por eso mira acá en el ejemplo, devuelve el dinero perdido de una persona, lo devuelve. El que no devuelve ese dinero realmente estaría más, ¿no? El que, vamos, tiene la idea, no, debo de llevármelo, debo de agarrármelo, eso debo no tengo que devolverlo, ¿no? Esa es una etapa, una idea preconvencional. Una idea convencional en razón de haber encontrado un dinero es, ay, qué pena, tengo que darlo, tengo que entregarlo, porque realmente dentro de la norma dice que yo no debo de robar, pero yo necesito ese dinero, ¿no? Y una situación postconvencional es, devuelve el dinero con la simple intención de pensar que ese otro lo necesita, ¿no? Entonces son situaciones en donde se maneja la ética, se maneja principios elevados de lo que es realmente el desarrollo humano, ¿ya? Entonces, mira, estas son las tres etapas que tiene realmente el desarrollo moral de Colbert. En forma general, como para que lo tengas en precisión, la etapa preconvencional, ¿ya? Está en razón de lo externo, de lo social, entre castigo, recompensa, o premio-castigo, ¿no? O sea, prima lo social, lo relacional, premio-castigo. En la etapa convencional se internaliza reglas, valores en razón de los grupos, ¿ya? Por eso es que está relacionado a lo social normativo. Y la etapa postconvencional resuelve dilemas con principios universales, fuera del contexto de norma y fuera de castigo premio. O sea, situaciones o sutilezas en donde realmente el sujeto se maneja de una forma idónea en lo que corresponde a la situación de su propio criterio por cultura individual y ética personal.
¿ok? Esa es la etapa a la que vuelvo a decirte. Acá está el 98%. Y solo aquí, y solo aquí está el 2% de la humanidad, de acuerdo a lo que indica Maslow, ¿ya? En el desarrollo psicosocial, nosotros lo que vamos a tener es identidad versus confusión de roles. Por eso es que acá viene bien el contexto que se te ha estado explicando acá. La adolescencia va a buscar en todo sentido su identidad. ¿De qué tipo? Su identidad personal, su identidad social y su identidad sexual. Por eso no es solamente en el aspecto psicosocial que el adolescente va a buscar la identidad sexual, no. También cómo es que se siente él en el contexto, cómo él se siente a nivel individual, cómo él realmente se siente que es, ¿no? Y cómo es que también da lugar a cómo va a direccionar su situación a nivel de su identidad sexual con otras personas a nivel amatorio, ¿no? Por eso es que es más rico en el sentido de su desarrollo, es más evolucionado, más avanza, ¿no? Ese desarrollo de la adolescencia, ¿no? Presenta a veces unos cuestionamientos y una situación de razonamiento en razón de su necesidad de afirmación, el enamoramiento, la búsqueda de autonomía, ¿no? Su inestabilidad emocional, su sobrevaloración al grupo, su inseguridad, o sea, sus dilemas que se le presenta va a estar directamente focalizado a cómo es y cómo se siente dentro de ese contexto a nivel emocional, a nivel de su personalidad, a nivel del ambiente social que lo rodea. Por eso vuelvo a decirte, la importancia de la confianza, la seguridad con la que debe de surgir este niño o este adolescente hacia lo que es la adolescencia. Porque si es que ese sujeto viene con mucha complicación a nivel personal a la adolescencia, no va a tener afirmación de lo que cree de él mismo. Va a tener problemas para enamorarse, ¿ya? La búsqueda de la autonomía la va a confundir en razón de sus deducciones un poquito estereotipadas por sus sentimientos de inferioridad o porque tal vez maneja una megalomanía, por confusión. Va a haber inestabilidad emocional que es propio cuando no encaja, ¿no? No encaja en los grupos sociales, en los grupos pares. Va a haber una sobrevaloración al grupo si es que realmente no hay equilibrio en razón de lo que es vivir con otros, que no son los familiares, en el sentido de opinar, de decir cosas, de establecer una relación en grupo. Y puede presentar mucha inseguridad, mucha falta de confianza dentro de las cosas que están a su alrededor. Por eso es lo importante de que venga hacia lo que es la adolescencia con competencias. Competencias que tienen que haber sido y deben de haber sido dadas y entrenadas dentro de él, dentro de las etapas anteriores, mira, ¿no? Por eso mira la importancia de la socialización, la importancia de los buenos agentes sociales, porque esos son los que realmente van a dar lugar a que esa confianza esté y ese adolescente pueda madurar todos estos aspectos. ¿Ok? Aló, aló, aló. Vamos a tener que quedarnos acá, jóvenes, porque ya viene su descanso. ¿Ya? Hola, hola. Nos estamos viendo dentro de 15 minutos, ¿ya? Para que puedan ir a su descanso. Ok. Jóvenes, volvemos a clase, ¿ya? Entonces, miren, las características especiales del adolescente es más denso, más complicado para explicar también, porque realmente muchos adolescentes vienen
o llegan a esta etapa, ¿no? Que ya o comienzan a vivir esta etapa de una manera en donde realmente va a verse complicaciones, ¿no? Por eso es que viene conflictos en el sentido de lo social, lo personal, su identidad sexual, en algunos que otros, ¿no? No es todo igualito que ocurre en todo lo que es el desarrollo, y en especial no es igual, porque la forma o la línea histórica con la que vienen desde que han nacido, desde que se han formado dentro de un claustro materno, hasta que llegan a la adolescencia, tienen como característica haber pasado muchas cosas. Y esas cosas son producto de los aprendizajes que el ser humano tiene, buenos o malos, confundidos o no. ¿Te das cuenta? Hay quienes realmente atinadamente tienen la característica bueno, de tener una línea de acción correcta, porque, bueno, pues estuvieron bien llevados, estuvieron bien guiados, pero hay otros que no, ¿ok? Por eso es que hay esas consecuencias, ¿ya? En forma general, de acuerdo, Papalia y Welcome señalan algunas características frecuentes en el adolescente. Necesidad de identidad y afirmación personal, ¿ya? Enamoramiento e interés por la sexualidad cobran notoriedad, afán de autonomía e independencia, inestabilidad, aparición, irritabilidad y labilidad emocional, exagerada valoración del grupo de amigos y problemas de autoestima e inseguridad. Me voy más en la afán de autonomía e independencia y en la exagerada valoración de grupos de amigos. En el caso de afán de autonomía e independencia, muchos de los adolescentes creen que a la vuelta de la esquina el mundo los espera con los brazos abiertos. Y no es cierto. Realmente los adolescentes que se han revelado y han tenido esa característica de encararse, enfrentarse a su familia, después han tenido que volver con la cabeza gacha, porque no es igual el mundo de afuera como tú lo estás imaginando. No, eso nada tiene que ver. Realmente la vida es un continuo sufrir, mira. Tú para hacerte y para formarte tienes que batallar, tienes que sufrirla. Nada es fácil, nada, nada. Por eso ese afán de autonomía e independencia que tiene el adolescente debe de ser guiado y llevado en razón de búsqueda de competencias para hacerse cada vez más diestro y hábil en lo que vaya a hacer. Eso sí debe de ser, ¿entiende? Pero no en creer que porque quieres ser libre, quieres estar hacer tus propias cosas, pensar bajo tu propio criterio, por eso las deducciones propias, las situaciones hipotéticas deductivas pueden estar confundidas y no están de acordes a la realidad. Y traen mucha consecuencia en muchos de los adolescentes, así como los que estamos viendo, que viven muchos problemas sociales. Asimismo, hay exagerada valoración del grupo de amigos. Llega el punto en donde su inestabilidad emocional, de personalidad que tiene el adolescente, ya no quiere escuchar a la familia. Cree que ya la familia es su enemigo y no es así. Los verdaderos amigos que tienes están en casa, mira, y son papá y mamá. Por eso es que dicen que toda la vida tus amigos van a ser menos de 5 personas, menos de 5. No dicen más, menos, ¿no? Porque solamente los amigos son los que se van a entregar a ti a defenderte y a protegerte y a darte el buen consejo. El resto de las personas realmente no son amistades. Tal vez puede ser que tú digas que son tus amigos, pero realmente te están utilizando eres una persona útil para que lo acompañes, ¿no? Y puede considerarte, puede valorarte, pero nunca te va a valorar como un padre o una madre. Por eso es que muchos de los adolescentes complicados, mucho caso le hacen a sus amigos y se meten a veces en más problemas. ¿Ok? La otra etapa que tenemos es la adultez temprana. En la adultez temprana, en su desarrollo físico en especial,
hay mucha fortaleza, hay mucha situación de vigor, de energía. Por eso se dice acá la lectura, fuerza, energía, resistencia. Es a nivel físico la mejor etapa del desarrollo que es buena para el trabajo. Es buena para el trabajo, porque hay fuerza, hay vigor, hay energía, hay fortaleza en acciones, hay dinamismo, velocidad, hay más inteligencia fluida también en razón de lo cognitivo, ¿no? Y, y da lugar a que realmente pueda moverse muy bien. Y específicamente cuando se habla del desarrollo físico, es ese nivel de actitud a nivel de constitución corporal, ¿no? Ahora, puede debilitarse, sí, porque hay enfermedades en la actualidad que debilita la parte física, que es el cáncer, que a veces es hasta el mismo estrés que da lugar a enfermedades psicosomáticas, ¿no? Eso sí lo debilita el sujeto, ¿no? O enfermedades o situaciones que vienen a través de los virus, como ocurrió en la pandemia, ¿no? Eso lo debilita, ¿ya? Su desarrollo cognitivo tiene como característica que ese pensamiento formal se convierte en postformal. Ese pensamiento postformal tiene como característica ser más flexible, más relativista, más idóneo en el sentido del análisis, la síntesis, en razón de la causalidad. Por eso es que este pensamiento dialéctico es algo que no se hace apresuradamente o no se da apresuradamente una respuesta, sino tiene como característica dar como situación que se piensa antes de actuar, se analiza antes de actuar, se trata de dar lo más idóneo posible en razón de la respuesta cada vez más correcta o exacta ante el problema, pero considerando las situaciones de antecedentes y considerando las situaciones de lo que tal vez pueda traer como consecuencia. ¿Se dan cuenta? O sea, es un pensamiento en donde realmente se ve el antes, el hoy y el después. Ese es propio del adulto real, del adulto joven real, pero en el antes yo te dije que hay adolescentes que tienen 25, 30, 40. Esas personas no tienen pensamiento postformal. Se han quedado en pensamiento formal, hipotético, deductivo, simple. Ahí o más se han quedado. Por eso es que se confunden, cometen errores y todo, porque hacen cosas apresuradas, sin pensarlo, sin analizarlo, sin ver el antes, ni ver el hoy, ni tal vez proyectarse en el después. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es una etapa en donde si realmente están todas las características, este pensamiento fluye en todas las áreas en razón del cumplimiento también de su proyecto de vida que haya tenido el sujeto. Por eso es dialéctico porque tiene causación, maneja una situación en razón de lo primero, lo segundo, lo tercero, maneja una síntesis, una tesis, una antítesis, por eso causación. Es flexible porque no da lugar a que solamente tenga una sola respuesta, sino ve las diferentes variantes en las cuales puede darse las situaciones que se presenten. Y es relativista porque antes de dar una respuesta o dar un mensaje o si se puede decir así, ya una respuesta final, ya lo ha relacionado, lo ha considerado, lo ha investigado, ¿no? Lo ha analizado en todo sentido. Ese es el adulto joven o adultez temprana, también se le dice, ¿no? Su desarrollo psicosocial está dado en el conflicto de intimidad versus aislamiento. Intimidad, ¿a qué se refiere? Intimidad porque ya ha focalizado su situación de comprensión de lo que quiere en la vida, pues. Y ya está madurando también las situaciones de todo el ámbito de lo que desea personalmente y de lo que quiere lograr a nivel del contexto en razón de su sociedad.
Por eso es que se profesionaliza, por eso es que ya tiene familia, por eso es que ya trata de buscar sus situaciones propias, ¿no? Íntimas, sus situaciones propias. No puede ser posible que un adulto joven esté queriendo vivir con familia, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, ¿no? Eso no puede ser posible. No va con intimidad, con el conflicto que debe de estar desarrollando. Un adulto joven busca lo suyo, busca su propio bienestar, busca su propia familia, busca su propio quehacer a nivel de su comunidad. Por eso busca su intimidad. Pero cuando ese adulto no ha tenido las competencias que corresponde, no ha tenido la madurez que corresponde, no ha tenido el desarrollo que corresponde, va a tener como característica que se va a deprimir, se va a aislar, va a caer en conflicto, puede caer en alcoholismo, puede caer en drogadicción, puede caer o puede traer arrastrando eso de lo que no ha madurado, pues. ¿Entiendes eso? Y lo que está ocurriendo ahí es que se aísla del contexto de sus responsabilidades, de lo que realmente debería de ser o hacer con su contexto social. ¿Se da cuenta? Por eso es ese aislamiento, que ese aislamiento puede ser a nivel social, como también puede ser a nivel psicológico, miren. ¿Por qué a nivel psicológico? Porque puede caer en una situación de ansiedad, depresión, ¿no? Evitamiento, que realmente hace que en vez de que se mejore esa persona, ¿no? En vez de, como quien dice y como a veces te tienen que haber dicho, agarre el toro por las astas, tienes que ponerte tú en sí, tienes que darte fortaleza, te dicen, ¿no? Entonces es ahí donde el sujeto tiene que revivir, renacer para que realmente se haga competente, idóneo hacia lo que él quiere. La intimidad está en ti, en lo que tú quieres. Lo que ocurre es que en la intimidad a veces ya viene lo que es el par, ¿no? La situación familiar. Y ahí es donde te entiendes con otra persona y haces familia, ¿no? Entonces, esa es la característica de este conflicto. La otra, la otra que tenemos adultez es la adultez intermedia, que en el desarrollo físico, mira, este eje hipotalámico hipoficiario endocrino gonadal comienza ya a voltear y a bajar velozmente en la curva de Gauss. Y da como consecuencia que ya a nivel físico venga deterioros por un efecto de situación de involución biológica. Por eso es que esta etapa es la etapa donde es propio la presencia a veces de enfermedades, la presencia de situaciones ya de lentitud en razón de algunos funcionamientos orgánicos, como en especial como corresponde a lo que son las gónadas. Porque en el caso del hombre viene lo que se llama el climaterio, ¿no? Y ese climaterio significa que en la mujer ya comienza a ocurrir pues la etapa de la menopausia y en el hombre de la andropausia, en donde nada más ocurre que la disminución a nivel neurofuncional de las situaciones hormonales ya comienzan al debilitamiento o a la merma de función, ¿no? De algunas acciones, en este caso, puede ser gonadal, ¿no? En el sentido de el plano sexual o el plano biológico de los órganos sexuales del hombre y de la mujer. Por eso es que ya hay la anulación por completo de la menstruación, que es la menopausia, y en la andropausia no es la eliminación por completo, sino que ocurre la disminución. Por eso es que hay hombres que pueden tener 90 años y pueden tener hijos. Y pueden tener hijos porque en ellos es que no desaparece la función, sino disminuye las acciones biológicas, fisiológicas, ¿no? Además, en la situación de cómo haya habido la calidad de vida del sujeto, trae como consecuencia que ese sujeto comience a presentar
que ese sujeto comience a presentar situaciones de alteraciones, ¿no? De alteraciones a nivel de alguno de los órganos, porque vuelvo a decir, la curva de Gauss, a la hora que comienza a decaer, lo que va a dar como consecuencia es disminución funcional. Y si hay disminución funcional y no ha habido buena calidad de vida, entonces viene enfermedad. ¿Entiendes eso? Por eso es que es la etapa, esta adultez intermedia, que aproximadamente es de 40 a 65 años, es donde viene el problema de la artritis, el problema del corazón, el problema del riñón, el problema de la diabetes, así viene. Viene el Alzheimer, es la etapa donde vienen los problemas en el anciano. ¿Entienden eso? Y si es que ha tenido calidad de vida, eso se va menguando ahí poquito a poquito y viene pero lento. Pero si no ha habido calidad de vida, viene rápido. ¿Ok? Ahora, a nivel del desarrollo cognitivo, es una etapa en donde la memoria de largo plazo, especialmente la memoria que tiene como características situaciones semánticas, lingüísticas riquísimas, es la que realmente está en su máxima potencia, porque si el cerebro está bien, no está dañado, no tiene ninguna situación de involución que es en algunos que le da el Alzheimer, es una persona idónea para lo que es las situaciones de la enseñanza hacia otros. ¿Ok? ¿Ya? Por eso es que las habilidades aquí están en todo su esplendor. Habilidades, especialmente las habilidades que van en el plano más denso, más complejo, más condensado, que son las semánticas o habilidades lingüísticas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esto en este plano de acá. Ahora, a nivel del desarrollo psicosocial, con ellos tenemos el conflicto generatividad versus estancamiento. Esta generatividad versus estancamiento tiene como característica entender el concepto. Generatividad viene en el sentido de que realmente es una persona muy idónea a nivel de competencias cognitivas, muy idónea, muy rica. Por eso es que está concentrada tanta experiencia de vida, y más aún si es un profesional o alguien que se ha dedicado a algo específico, ¿no? Es más aún para enseñar lo que se haya dedicado. Entonces son personas que pueden enseñar a otras generaciones, siempre las generaciones más jóvenes. Por eso viene generatividad. ¿Entiendes eso? Porque la característica esencial es de que como tiene tan rica competencia, son personas idóneas para trasladar los mensajes hacia otros. Eso es lo que ocurrió, pues, en forma natural, de generación en generación, en las tribus, en los pueblos más primitivos. Eso es lo que ocurrió. ¿Quiénes enseñaban? ¿Quiénes enseñaban a la población jóvenes? Eran entre comillas, las personas adultas o las personas ancianas, ¿ok? Adultas. Ellos eran los que enseñaban, porque esa es la característica de la palabra de generatividad, que tiene un componente rico en ese ser humano en razón de sabiduría, que está obligada a trasladar a las generaciones o a la gente joven. ¿Te das cuenta? Por eso en una fábrica, el jefe de personal que es más añoso es el que le enseña a los nuevos que están viniendo. O el trabajador que está más añoso es el que le enseña el sistema al que viene, ¿verdad? En una escuela, ¿quién enseña a la escuela? Es el alumno que enseña a la escuela, perdón, es el alumno el que se enseña a sí mismo, o es los docentes que son los que les enseñan, o sea, la generatividad. ¿Se dan cuenta? Y especialmente la etapa es esta, ¿ya? ¿Y por qué se dice estancamiento? Porque el estancamiento tiene como característica dos situaciones muy importantes acá.
Un estancamiento que es debido a la situación, si se puede decir así, opresiva o esclavizante que hace la misma familia. Y otro estancamiento que está relacionado a cómo el sujeto se siente en razón de sentirse tal vez con poca oportunidad de trabajo o con poca situación en razón de verse dentro del entorno que ya no es igual o no lo consideran igual que antes. Entonces, cuando es la primera en donde es esclavizante, es donde surgen los abuelos esclavos, pues, en donde los hijos, algunos abusivos más que otros, comienzan a ver a sus padres, especialmente a la mamá o al papá, casi siempre más es a la mamá, como la buena o la abuela que en oportunidad puede criar a los niños. Ese anciano ya no está para criar hijos. La etapa buena para criar hijos es en el adulto joven, no en la etapa de anciano. ¿Entiendes eso? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que ya viene aquí la situación en donde a veces ese adulto intermedio comienza a criar a sus hijos y a los hijos de los hijos, a los nietos. Y a veces esos nietos son abandonados por sus padres hacia el anciano y el anciano se hace cargo de ellos y como objeto de amor que surge por el apego y todo eso, ya ellos no se pueden desprender de esa criatura y tienen que ver en su comida, tienen que ver en su vestimenta, tienen que ver en todo como que fueran sus hijos. Una situación irresponsable de los verdaderos padres. Pero realmente ellos no están en esa condición, pero eso ocurre, mira. Son los que tienen que pasarse la situación de ver cómo consiguen para la comida, cómo consiguen para esto, para lo otro. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es el abuelo esclavo. Y en la otra, en razón de su persona, en razón de cómo se sienten dentro del entorno, ellos se sienten ya no poder o no considerados, entonces se comienzan a deprimir. Y viene toda una situación estresante en razón de sus propias percepciones, ¿no? Y bueno, en plano hay algo de verdad, ¿no? En el sentido de por qué ese sujeto se siente así, porque si ustedes saben, si en la situación laboral una persona de 45 o 50 va a buscar trabajo, tiene menos oportunidad que una persona de 35. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces sí, hay causantes. Hay causantes que dan lugar a la depresión, ¿no? Y otra cosa que viene a tallar acá también es la vejez. Hay gente que no aceptan que se están haciendo ancianas y eso también las deprime, las estanca, ¿ok? Esa es la característica que está relacionado a esto, ¿ya? Tenemos a lo que es, ya, tenemos a lo que es la adultez tardía. El desarrollo físico en la adultez tardía realmente llega a un deterioro un poquito más crónico. ¿Por qué? Lo que comenzó en la adultez intermedia, en la adultez tardía, se hace a lo largo, porque bueno, si está cuidado por su familia, están atentos al medicamento, a la terapia, a eso, ¿no? Si no está cuidado por la familia, son personas que poquito a poquito se deterioran hasta la muerte. ¿Ok? Pero los que tienen suerte de estar cuidados por su familia, en su desarrollo físico no hay, sino lo que hay es involución biológica. Y en el caso de los cuidados hay una situación crónica de mantenimiento de salud, porque ya hay deterioro de auditivo, visual, de algún órgano, y se van complicando así las situaciones porque la involución biológica tiene esa característica, hasta que llega la muerte, porque ya están en la situación de ancianidad avanzada, ¿no? Depende mucho, vuelvo a decirte, de la calidad de vida que hayan tenido antes y depende mucho de lo que vendría a ser pues
el cuidado que le mantenga la familia. Si eso no hay, entonces el deterioro puede ser muy acelerado. Por eso hay que personas de la tercera edad que le dicen o adultez avanzada, que a veces se deterioran bien rapidito cuando ya una enfermedad les viene, ¿no? Y más aún si es que se agregan las situaciones de soledad, el estrés ese que da cuando lo abandonan, porque hay ancianitos que realmente están solos y creen ellos que ya, bueno, está bien porque está solo, que va a querer estar solo. No, ese anciano es como un niño. Ese ancianito es como un niño, quiere familia, quiere que le conversen, quieren que le consideren, quieren que le canten, quieren que le digan cosas, ¿no? Pero a veces ocurre que "Ay, está viejito, no hace caso, es renegón, que es este, que lo otro", pero lo que está pasando es que afectivamente nosotros al no comunicarnos con ellos estamos generándole más estrés, más soledad, más depresión. Y la depresión condiciona situaciones de aceleración psicosomática, ¿ok? Por eso es que son ancianitos que a veces, fíjate que cuando a veces ellos están juntos con su pareja y muere la pareja, al poco tiempo mueren ellos. ¿Y por qué mueren? Porque realmente la familia no pudo, no supo que realmente tenían que acompañarlos más, ¿ok? Mueren de pena, la pena es la que mata, la depresión por pena. Entonces, mira, esa es la característica a nivel físico, a nivel del desarrollo cognitivo. Tienen una ricura, si no les atacó el cerebro, la situación de la involución biológica, tienen una ricura a nivel cognitiva que se llama inteligencia cristalizada. Si han sido muy buenos y hábiles en algo que lo que hacían de jóvenes y mantuvieron buen tiempo, eso es una potencia en ellos, ¿no? Por eso ellos en lo que es la memoria de largo plazo son pero fabulosos, fabulosos, pero en la memoria de corto plazo un poquito tienen un déficit. En lo que es la memoria, específicamente en su inteligencia, perdón, no memoria, inteligencia fluida, ¿ya? La inteligencia fluida tiene este déficit por completo, porque ya no hay aceleración a nivel espacial, ya no hay aceleración a nivel motriz en el sentido de atinar, y tampoco no hay una velocidad ejecutiva en razón de algo que realmente esté dentro del entorno a nivel de un nuevo aprendizaje, pero sí a nivel de lo que hayan hecho antes. Eso sí tienen una situación ideativa y de reproducción ejecutoria muy rápida. Por eso se dice que mantienen muy buena la inteligencia cristalizada. ¿Ok? Ese es el caso de lo que corresponde a nivel cognitivo, ¿ya? Esta etapa de la adultez, tardía, avanzada, o tardía, avanzada, o también es llamada senectud, ¿ok? Eso es lo que más favorece a esta etapa. En su desarrollo psicosocial tenemos el conflicto integridad versus desesperanza, ¿ya? En integridad versus desesperanza, lo que nosotros vamos a tener es de que integridad depende de cómo se presenta esta integridad. Pongamos, les he dicho que hay hijos que a veces entregan a sus hijos a sus padres para que sus padres lo mantengan. Cuando eso le traen le traen esos problemas al anciano, entonces el anciano lo que tiene es conflicto en el sentido de no tranquilidad, de no sentirse que ha cumplido, de no sentirse que realmente ha logrado cosas, ¿no? Por eso es que más van para el otro plano, van al sentido de sentirse con preocupación, con desesperanza. ¿Qué voy a hacer? Si yo me muero, ¿qué cosa va a ocurrir? Ya no va a haber la plata de mi pensión, ya no va a haber. ¿Se dan cuenta? Por eso miren las dos fotos que se les muestra.
Estoy expresando que aquel que realmente está con problemas que no debería de tener, porque vuelvo a decirte, un anciano no tiene por qué estar preocupado por el alimento del nieto, preocupado por el estudio del nieto, preocupado por las situaciones o las acciones que tiene que cumplir. ¿Qué pasa acá? El nieto. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que si eso le están dando preocupación, pero el anciano está limitado. Y al estar limitado y el no poder responder a los hijos que no responden como debe ser, que no tal vez no tienen trabajo, le traen sus problemas y todo eso, ese anciano lo que siente es desesperanza, desesperanza, y es como quien dice, no quisiera morirse, porque siente que realmente necesitan sus hijos de él o de ella. ¿Entiendes? En cambio, cuando el anciano, la familia le hace vivir su etapa como debe ser, es una persona feliz y sobre todo observa a sus hijos, observa a sus nietos que están progresando, que están avanzando y se siente íntegro, se siente bien. Se supone que a eso debemos de llegar, mira, se supone que así debe de ser. Pero te vuelvo a decir, en la mayoría de los casos no es así. Le han tirado el problema a algunos hijos, le han tirado el problema a los padres, a los abuelos. Y esa es una injusticia. ¿Ok? Esa es una injusticia. Por eso, mira, ahí tenemos esta etapa que es así. Ahora, aquí a nivel también de la situación que se ofrece en razón de la depresión que tiene la adultez avanzada, es también el ya sentirse que no puede hacer nada. O sea, que ya no sirve para nada, que ya no, ya, la jubilación tiene esa característica. ¿Y ahora qué voy a hacer? Más aún, mira, pongamos este adulto de 65 ganaba pues, vamos a ponerte que haya sido un profesor que haya estado ganando 4.000 soles. Una vez y está manteniendo a sus nietos, pues porque se lo han dejado, pues los hijos, ¿no? Una vez que se jubile y lo obligan a jubilarse, ya no es 4.000 soles. De acuerdo a la jubilación, le va a tocar 800 soles. Y eso, y mientras hace el trámite. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir acá? Se va a deprimir. ¿Te das cuenta? Ahora, otra cosa que también presenta el anciano es la pérdida de las personas que están cerca a él, y una de ellas puede ser su pareja, como te decía en el antes. La pena, la situación que ocurre los deprime, y eso a veces también es lo que les ocasiona a veces hasta su muerte. ¿Ok? Mira, eso es estas diferentes etapas. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta en razón de lo que se te ha estado dando de clase? Jóvenes, tengo una urgencia en razón yo soy directora del departamento académico de mi facultad y ahorita estamos en una citación de directores. Tengo que acudir ahorita hacia la universidad. Por favor, les ruego que me disculpen porque voy a tener que retirarme un poquito antes, ¿ya? He tratado de cumplirles en cumplimiento de la clase, pero les voy a dar las claves, ¿ya? Les doy la clave para que tengan todo, ¿ya? Les agradezco enormemente su comprensión. La número 1 es D, ¿ya? Número 1 D, 2C, 3C, 4E, 5C, 6D, 7D, 8A, 9C y 10E. ¿Ok, jóvenes? ¿Ya? Les agradezco, jóvenes, la comprensión al caso, ¿ya? Y por favor, ya nos vemos la próxima semana para continuar lo que correspondería a la semana 17.
Ya, que les vaya bien a todos. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Gracias, profesora. Gracias a todos. Gracias.